Institución Educativa Privada San Carlos, con su lema respectivo, formando triunfadores basado en valores. Pedregal Majes, lenguaje, primer año de secundaria. Tengan un buen día, estudiantes sancarlinos. Dios los bendiga y ilumine. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 7, tema 3, el predicado. Con ustedes, el licenciado Antonio Andrés Martínez Gómez. Bien, vamos a dar el concepto, la noción, la definición de lo que es el predicado. Que el predicado sabemos que es una parte de la oración. Ya en clases anteriores hemos visto lo que es el sujeto, ¿correcto? El sujeto. Bien, el predicado nos dice que es la palabra o grupo de palabras, que vamos a comprobar más adelante, que expresan algo del sujeto. Y puede estar constituido por un verbo, ¿no? O sus complementos. Ejemplos. Tenemos el agricultor miró. Siguiente ejemplo. El agricultor miró su cosecha. Caramba, está aumentando. Veamos el tercer ejemplo. El agricultor miró su cosecha en la tarde lluviosa. Oh, imagínense, miren, estudiantes. Si ya sabemos lo que es el sujeto, el agricultor, ¿correcto? Pero miren las letras que están en rojo. Cómo ha ido aumentando. A eso se le llama el predicado. Y como dijo la definición, el concepto es la palabra. A ver, palabra, ¿dónde está palabra? Ah, miró. Es una sola palabra. Después tenemos miró su cosecha en la tarde lluviosa. O grupo de palabras que expresan algo del sujeto. Entonces estamos corroborando, estudiantes, la definición del predicado. Más adelante vamos a saber, ¿no?, qué función cumple su cosecha, qué función cumple en la tarde lluviosa, porque también nos dice que está constituido por un verbo. El verbo es miró. Y dice complementos o adyacentes. Estos complementos vienen a ser pues su cosecha y en la tarde lluviosa. Su cosecha, bueno, les adelanto que es el objeto directo y en la tarde lluviosa el objeto indirecto. Pero más adelante vamos a ver cómo lo vamos a reconocer. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Tenemos otros ejemplos también, que solamente son palabras solas. Jugó, ¿no?, ganará y terminaremos, que son otros ejemplos. Pasemos a la siguiente diapositiva, estimados estudiantes, y veamos las clases de predicado. Tenemos en primer lugar el predicado nominal. Bien, este se forma, alumnos, mediante un verbo copulativo más un atributo. Verbo copulativo más un atributo. ¿Y por qué está formado por el atributo? Ese atributo, estudiantes, puede ser un adjetivo, puede ser un sustantivo, puede ser un pronombre o puede ser un adverbio. Entonces, no olvidarse. Verbo copulativo más un atributo, que puede ser adjetivo, sustantivo, pronombre o adverbio. ¿Pero para qué? Para lograr el sentido cabal de la oración. Veamos en la forma sintáctica. El verbo copulativo funciona como un nexo entre el sujeto y el atributo. Bien, veamos, vamos a corroborar. Entonces, tenemos la siguiente oración, el siguiente ejemplo, estudiantes. Manuel está cansado. Muy bien. ¿Cuál sería el sujeto ahí? Preguntamos, o voluntario, o voluntaria. A ver, preguntamos. Manuel, muy bien, Manuel es el sujeto, correcto. Bien, veamos el verbo copulativo, es está, correcto. El atributo, cansado, en este caso es un adjetivo, Y el predicado nominal dice, está cansado. Pero ¿qué nos dice en la diapositiva más? Que funciona como un nexo. A ver, veamos la oración, Manuel está cansado, está. Sí, está funcionando de unión, de nexo entre Manuel, ¿no?, y cansado, que cansado es el adjetivo, ¿no? En otras palabras, el atributo, porque el atributo puede ser un adjetivo, un sustantivo, un pronombre o adverbio.
Veamos otro ejemplo para reforzar. Sabino es aquel. ¿Correcto? Sabemos que el sujeto es Sabino. El verbo copulativo es. ¿Cuál es el atributo? Aquel. Pero aquel viene a ser ya un pronombre. Un pronombre. ¿Cuál sería el predicado nominal? Es aquel. Es aquel. Entonces, sirve de unión entre el Sabino y aquel. Sabino viene a ser el sujeto y aquel viene a ser el atributo. Viene a ser como un enlace, un nexo. Veamos un caso. El atributo, alumnos, puede ser reemplazado por el pronombre lo. Ojo, por el pronombre lo. Pero es un pronombre átono, por favor, es un pronombre átono. Veamos, recordemos los dos ejemplos anteriores. Manuel está cansado y Sabino es aquel. Vamos a reemplazar el atributo por este pronombre, lo. El atributo es, en la primera oración, cansado. Entonces sería Manuel lo está. En la segunda oración, Sabino es aquel. Sabino lo es. Estamos reemplazando el atributo, cansado de aquel. Pero miren, alumnos, dónde se ubica este pronombre átono. Este pronombre átono lo siempre está antes del verbo. Antes del verbo. Veamos ahora lo que es el predicado verbal. En cuanto a lo que es el predicado verbal, estudiantes, es aquel que actúa. Siempre como núcleo del predicado. Esa es la palabra esencial, es la palabra principal. Tiene significado léxico. Y no puede estar ausente en la oración. No puede estar ausente en la oración. Alumnos. A ver, un momentito, por favor, creo que alguien... Francisco Coya. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Muy tarde. Otro más. Yosmel. Hola, Yosmel. ¿Cómo están? Ni siquiera digan presente. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, buenas noches. Listo, hijo. Entonces, continuemos. Puede llevar o no modificadores. Es aquel que tiene como núcleo un verbo predicativo, o sea, no copulativo. No copulativo. Los verbos predicativos, alumnos, que expresan distintos fenómenos. ¿Cómo qué fenómenos? Acción, sentimientos, etc. Para entender mejor, los siguientes ejemplos, para reforzar. Nosotros jugamos con gran entrega. Nosotros viene a ser el sujeto, eso ya lo sabemos. Predicado verbal, jugamos con gran entrega. Lucha. Acá solamente hay una palabra, que es un verbo, pero es el núcleo del predicado. ¿Correcto? Y también forma el predicado verbal. ¿Por qué? Me dice, profesor, ¿y esas letritas que están entre paréntesis y que dice él o ella? Ah, estudiante, eso es el sujeto, pero es un sujeto tácito porque está sobreentendido. Recuerden ustedes en la clase del sujeto, las clases del sujeto. Hay sujeto tácito, expreso, simple, compuesto, ¿no? Etcétera. Predicado verbal, lucha. Otro ejemplo, el pueblo lucha por un mañana mejor. El pueblo es el sujeto y el predicado verbal lucha por un mañana mejor. Verbos predicativos, jugamos, lucha. Veamos ahora la estructura del predicado. ¿Cómo está formado? Primeramente, el núcleo del predicado, que es la palabra más importante. Este núcleo, alumnos, siempre va a ser el verbo principal. Y este verbo principal, alumnos, se puede manifestar de dos formas.
¿Pero qué formas, profesor? Estas formas, estimados estudiantes. ¿La forma simple o la forma compuesta? ¿Y cómo así, profesor? Veamos los siguientes ejemplos. Mi hermano organizó la reunión. Muy bien. ¿Cuál sería el sujeto ahí? Esmeralda, en esa oración. Esmeralda, ¿me escucha, hija? Leticia. Sí, profesor. Hija, ¿cuál sería el sujeto en la oración mi hermano organizó la reunión? O una reunión. ¿Organizó? ¿El sujeto? No, mi hermano. Ah, mi hermano, correcto, muy bien, Leticia, reaccionaste, qué bien, hija, muy bien. Mi hermano, venía a ser el sujeto. Organizó, ¿no? Que viene a ser el verbo, ¿no? Que es el núcleo del predicado, ¿sí? Y viene a ser simple, porque solamente hay un verbo, solamente hay un verbo. Tenemos el otro ejemplo, y con el mismo sentido, ¿eh? Mi hermano había organizado una reunión. Había organizado una reunión. En este caso, estudiantes, ¿cuál es el cambio que se está produciendo? ¿Cuál es el cambio que se está produciendo? Estamos aumentando ahí algo, ¿no? Mi hermano había, ¿correcto? Y se había organizado. ¿Y en qué tiempo está? Pasado. En cambio, la primera oración está ¿en qué tiempo? Presente. Correcto. Entonces, alumnos, miren, con la segunda oración, había organizado. Ahí tenemos dos verbos. Había de haber y organizado, ¿no? De organizar. Y el núcleo del predicado es había organizado y esa es la forma compuesta. Entonces tenemos el núcleo del predicado en forma simple y en forma compuesta. Simple, solamente un verbo, y compuesta, ¿no? Hay dos verbos porque hay un verbo auxiliar ahí. Entonces, no olvidarse de eso, estudiantes. Veamos los modificadores y complementos del predicado. Tenemos el objeto directo. ¿Qué es el objeto directo? Es el elemento que nombra al ser u objeto sobre el que recae directamente la acción del verbo. Nombra al ser u objeto sobre el que recae directamente la acción del verbo. Generalmente, alumnos, la función del objeto directo es desempeñada por un sintagma nominal, ¿sí? O por los pronombres átonos, me, te, la, lo, los, las, nos, se. Se reemplaza con estos pronombres átonos. Veamos el reconocimiento del objeto directo. Ahorita vamos a ver estos reemplazos, creo, en la siguiente diapositiva. Veamos cómo vamos a reconocer el objeto directo. Nos vamos a formular una pregunta. Escriban la pregunta, por favor, porque voy a hacer preguntas. Es ¿qué? Más verbo más sujeto. ¿A quién? Más verbo más sujeto. Escríbanla, tomen nota de eso, porque de repente no van a recordar cuando pase la siguiente diapositiva, ¿no? ¿Qué? Más verbo más sujeto. ¿Quién? Más verbo más sujeto. Tenemos el siguiente ejemplo. Mi hermana vendió su celular. Caramba, entonces tengo que hacer ¿qué interrogante? Tengo que saber cuál es el verbo y cuál es el sujeto.
Allá, entonces, ¿qué vendió mi hermana? Respuesta, su celular. Y esa respuesta viene a ser el objeto directo. Entonces, no olvidarse, alumnos, qué o a quién más verbo más sujeto. Y la respuesta vendría a ser el objeto directo. Veamos algunos ejemplos más. El turista relataba sus aventuras. Sus aventuras viene a ser el objeto directo, pero ¿cuál es la pregunta que tengo que formular? ¿Qué pregunta debo de realizar? A ver, Dayana Segarra. ¿Me escucha, Dayana? Listo, hijo. ¿Qué pregunta harías tú para reconocer el objeto directo? Ya sabemos qué son sus aventuras. ¿Cuál sería la pregunta que realizaríamos? ¿Qué interrogante vas a utilizar? ¿Qué o a quién? ¿A quién? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Qué? ¿Cuál es el interrogante? ¿Qué? ¿Qué? Exactamente, ¿qué? Es cierto. ¿Qué relataba el turista? Respuesta, sus aventuras. Viene del objeto, estamos reconociendo entonces. Pero también el objeto directo, recuerdan ustedes los pronombres átonos que les he mencionado anteriormente, se reemplaza el objeto directo mediante un pronombre átono. En este caso, el turista las relataba. Pero miren, ¿dónde está este pronombre átono? Antes del verbo, ¿correcto? Antes del verbo. Veamos el siguiente ejemplo. El doctor ayudaba a su amigo. A su amigo es el objeto directo. ¿Qué pregunta tengo que realizar? Rixar. Rixar, ¿está presente? Sí, profesor. ¿Qué pregunta tengo que realizar para reconocer el objeto directo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué, profesor? A ver, ¿quién responde? Sí, profe. Yo, Dayana, profesor. Dime, Dayana. Es que, ¿Qué pregunta, hija, realizarías ahí? Profesor, ¿es a quién? ¿A quién ¿quién ayudaba ayudaba al el doctor? ¿Correcto? Respuesta, a su amigo. Sí, profesor. Correcto, muy bien. Reemplazamos el objeto directo por un pronombre átono. El doctor lo ayuda. Siempre este pronombre átono, no se olviden, antes del verbo. Eso no se olviden, por favor. Tenemos la siguiente. Dibujé un toro. ¿Qué pregunta tengo que realizar? ¿Qué dibujé? ¿Qué dibujé? ¿No? Acá tenemos un sujeto que es tácito, ¿no? ¿Qué dibujé? Entonces, un toro que es el objeto directo. Y lo reemplazo por un pronombre y sería lo dibujé. Siempre ese pronombre, alumnos, átono, antes del verbo. Bien, ahora veamos lo que es el objeto indirecto. Este objeto indirecto, estudiantes, es un elemento que se complementa, ¿no? El sentido de la unidad del verbo más el objeto directo. O sea, complementario es, complemento. Y por lo tanto está en relación indirecta con el verbo. O sea, la acción no cae directamente sobre este objeto. La acción del verbo recae directamente sobre lo que es el objeto directo. Y por lo general la función del objeto indirecto, alumnos, es desempeñada por un sintagma nominal. Que este sintagma nominal está precedido de la preposición a. Preposición a. Acá también tenemos pronombres átonos. Y son los siguientes. Me, te, les, nos, os, se. Me, te, les, nos, os, se. ¿Y cómo reconocemos al objeto indirecto, profesor? Con la siguiente pregunta, estudiante. ¿Y cuál es esa pregunta, profesor? La siguiente. Y tomen nota también ustedes. ¿A quién? ¿No?
más verbo, más objeto directo, más sujeto. ¿Para quién? Más verbo, más objeto directo, más sujeto. ¿Para qué? Más verbo, más objeto directo, más sujeto. En resumidas, ¿no? ¿A quién? ¿Para quién? ¿Para qué? Más verbo, más objeto directo, más sujeto. Entonces acá nosotros tenemos que, para poder reconocer el objeto indirecto, tenemos que saber ya el objeto directo, el verbo, ¿sí? Y también el sujeto. Veamos entonces los siguientes ejemplos. Rosa envió el libro para nosotros. Para nosotros es el objeto indirecto. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Qué pregunta vamos a formular? Yasmín. ¿Pero quién? No, a ver, el alumno que quiere hablar, no hay ningún problema. ¿Para quién? Yo. Envió el libro Rosa, ¿correcto? Porque el libro viene a ser el objeto directo. Correcto, la respuesta es para nosotros. Siguiente ejemplo. Ese hijo escribe una carta a su querida mamá. A su querida mamá nos indica que es el objeto indirecto. Vamos a corroborar, a comprobar, estudiantes. ¿Cuál sería la pregunta? ¿A quién escribe la carta? ¿A quién escribe una carta ese hijo? A su querida mamá. Muy bien, ya están entendiendo, ya están entrando en onda, en el ritmo. Muy bien. Espero que todos estén así. Por favor. Tenemos otro ejemplo. Brindaron ayuda a los damnificados. A los damnificados, objeto indirecto. Pregunta, ¿qué pregunta? ¿A quién brindaron ayuda? ¿A quién brindaron ayuda? ¿No? Ayuda. Exactamente. A los damnificados. Acá tenemos también alumnos, se reemplaza por estos pronombres átonos, este objeto indirecto que es a los damnificados, ¿no? Les brindaron ayuda. Pero siempre, alumnos, no olvidarse, les vuelvo a reiterar, siempre va antes del verbo, estos pronombres átonos. Tenemos otro ejemplo. Valeria compró un boleto para su vecino. Para su vecino es el objeto indirecto. ¿Qué pregunta tenemos que realizar? ¿Para Valeria compró boleto? Valeria su boleto. ¿Para quién compró boleto? ¿Para quién compró? No. ¿Para quién? ¿O a quién? ¿A quién compró un boleto Valeria? ¿A quién compró un boleto Valeria? Respuesta, para su vecino. Perfecto. Se ganó la tinca. Bien, alumnos, continuemos. Jesús regaló panes a Sonia y a Gerardo. A Sonia y a Gerardo el objeto indirecto. Pregunta que realizamos para reconocer. ¿Ah, ya no quieren hablar? ¿A quién regaló panes Jesús? ¿Para quién? ¿A quién regaló a los panes? Muy bien. Sí. ¿Quién compró panes? ¿Cómo quién compró panes? ¿No? ¿A quién regaló panes Jesús? ¿Para quién? ¿Quién es? ¿A quién es? A Sonia y a Gerardo. Correcto. Si ustedes ven, alumnos, que hay dos palabras, entonces tenemos que formularlo en plural. ¿Sí? Porque no voy a decir a quién regaló panes Jesús. Porque acá hay dos nombres, Sonia y Gerardo. Entonces, ¿para quiénes, no? Regaló panes Jesús, o a quiénes regaló panes Jesús. A Sonia y a Gerardo. Y también veamos cómo se reemplaza por el pronombre átono. Jesús les regaló panes. Y ese les, ese pronombre siempre antes del verbo, en este caso regaló. Un caso especial, alumnos. ¿En una misma oración pueden aparecer dos objetos indirectos? Sí. Uno es beneficiario y el otro es destinatario. Ejemplo, Héctor dio los papeles a Rosa, ¿no? Para su mamá. A Rosa, que es el objeto indirecto, y también para su mamá, objeto indirecto, alumnos. Sí puede haber. En este caso, para su mamá viene a ser, alumnos, el beneficio. Es el destinatario.
el destinatario, alumnos. Entonces, por eso, Héctor dio los papeles a Rosa, correcto. Pero esos papeles, ¿a quién se los iba a entregar? Para su mamá. Son casos especiales que a veces se presentan, alumnos. Veamos, alumnos, el complemento circunstancial. Con este complemento circunstancial, estudiantes, expresa que la situación de la acción verbal, y estos circunstanciales pueden ser de diverso tipo. Tenemos el circunstancial del lugar, en donde utilizamos nosotros la pregunta o la interrogante ¿dónde? Tenemos el ejemplo, el partido se jugó en el Estadio Nacional. ¿Cómo formularíamos la pregunta? ¿Dónde se jugó el partido? En el Estadio Nacional, que vendría a ser el complemento circunstancial del lugar en el Estadio Nacional. Circunstancial de tiempo, interrogante ¿cuándo? Ejemplo, mañana serán las elecciones estudiantiles. ¿Cuándo serán las elecciones estudiantiles? La respuesta es mañana, que viene a ser el circunstancial de tiempo, ¿no? Mañana. Circunstancial de modo. Utilizamos la pregunta ¿cómo? Tenemos un ejemplo. Los invitados conversan animadamente. ¿Cómo conversan los invitados? Animadamente, que es la respuesta que viene a ser el circunstancial de modo. Veamos el circunstancial de cantidad, alumnos. Tenemos la pregunta ¿cuánto? Ejemplo, el más pequeño comió demasiado. Interrogante para poder reconocer ¿cuánto comió el más pequeño? Demasiado, que viene a ser el complemento circunstancial de cantidad. Tenemos el de finalidad, con la interrogante ¿para qué? Ejemplo, estudia para triunfar. ¿Para qué estudia? Para triunfar, que es el circunstancial de finalidad. El circunstancial de instrumento, ¿no? Es ¿con qué? Interrogante ¿con qué? Ejemplo, partieron la torta con un cuchillo. ¿Con qué partieron la torta? Con un cuchillo. De compañía, con el interrogante alumnos ¿con quién? Por ejemplo, viajó con sus padres. ¿Con quién viajó? Con sus padres. Con sus padres vendría a ser circunstancial de compañía. De causa, alumnos, ¿no? Con el interrogante ¿por qué? No atendieron por feriado. ¿Por qué no atendieron? Por feriado, porque es de causa, estudiantes. Esto de los circunstanciales, alumnos, lo vamos a ver la siguiente clase también, porque hoy día tenía que haber una práctica, alumnos, y la vamos a aplicar la siguiente semana con esto, con los circunstanciales. Y veamos ahora también el complemento agente. Agente, ¿no? Esa canción, ¿no? Agente, recuerden eso. Complemento agente. Este complemento, alumnos, es un elemento que realiza o ejecuta la acción verbal. Pero, ojo, en la oración en voz pasiva. Ya vimos las oraciones en voz activa y en voz pasiva. Acá vamos a recordar un poquito. Pero complementando con lo que es el agente. Generalmente, alumnos, va precedido por la preposición por. Y siempre se ubica en voz pasiva. Acá no funcionan los siguientes pronombres átonos. No funcionan. ¿Cuáles? No funcionan, profesor. Me, te, se, nos. Me, te, se, nos. Esos no funcionan. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. La primera oración que está en voz activa. Mario compró un árbol para Navidad. Mario compró un árbol para Navidad. ¿Correcto? Entonces Mario es el sujeto, ¿no? Compró es el verbo, ¿no? Un árbol, objeto directo, para Navidad, ¿no? Un objeto indirecto. Veamos cómo lo convertimos en voz pasiva. Muy bien.
El objeto directo que ustedes tienen un árbol, ¿no? Hacia adelante, un árbol. Luego fue comprado, ¿sí? Utilizamos un verbo auxiliar, que fue, por Mario. Ahí está el por, la preposición por para Navidad. Entonces, un árbol fue comprado por Mario para Navidad. ¿Qué sucede, alumnos? Que en la oración activa solo tenemos un verbo. Y en la oración en voz pasiva tenemos un verbo auxiliar, ¿no? Que dice fue comprado. Y utilizamos, ojo, la preposición por. Utilizamos la preposición por, ¿no? Seguido de Mario para Navidad. Y así, por Mario vendría a ser el complemento agente. El complemento agente, generalmente alumno siempre viene precedido o va antes por esta preposición por. Bien, alumnos, con la información que se les ha brindado, ustedes elaboran un organizador visual, ¿no? En su cuaderno, toman una fotografía nítida, le envían a la plataforma, o si no, también me lo envían a mi WhatsApp personal. Alumnos, ahora sí, vamos a pasar a la plataforma, estudiantes, a la plataforma. Ingresen para que cargue. Sí, faltan 3 minutos, sino para que hay algunos alumnos que no les carga, por eso les estoy diciendo que ingresen, faltan 3 minutos. ¿Ya de todo se ha cargado? ¿O alguien tiene problemas para cargar la plataforma y ver su examen? Está conforme entonces. Entonces esperemos, ya falta poquito, falta poquito. Ya falta 40 segundos. Exactos. Ay, Snyder. Cómo me hubiera gustado que las clases sean presenciales para conocerlos mucho mejor, para habernos divertido, aprender un poco más, socializar más.
Son un buen grupo ustedes, chicos y chicas, sinceramente. Me hubiera gustado conocerlos. Más. Solo creo que he entrado 2 veces, creo, a su clase, ¿no? Somos los mejores, correctos, ustedes son los mejores, muy bien. Esa autoestima tiene que ser bien alta, caramba, nadie les puede bajar la autoestima. Ahora sí, listo. Y empezamos con el examen diario. El tema es el sujeto. ¿Sí? Entren a lecciones, ahí van a encontrar examen diario, lenguaje, -7. Examen diario, lenguaje, -7. Cuando terminen me avisan. Todos han podido ingresar. Si tienen algún problema avísenme para solucionarlo, por favor. La opción en la 2 no sería Pedro y Pablo, porque dice nomás Pedro Pablo. No, el nombre es Pedro Pablo. Ay, Sí, el nombre es Pedro Pablo. ¿No? Coma, el chico de la esquina, coma, se fue. Recuerden que es del sujeto, por favor. ¿Ah?
Profesor, ¿a qué hora se va a cerrar la plataforma? Yo a la 1 lo cierro, ¿por qué? Ah, ya, por nada. ¿Normal? ¿Por qué estás preguntando, Brittany? Por nada. Por nada, ¿no?